Vamos a empezar entonces con nuestro código para conectar Arduino con Processing. eh, y lo que vamos a hacer es empezar desde el código más simple que hemos trabajado, que sería el del teléfono roto, que es simplemente cuando ilumine la fotocelda, eh, prenda el bombillo y de lo contrario pues no encienda, ¿vale? Vale, de ahí vamos a conectarlo a Processing. La idea es hacerlo con el ejercicio más básico, pero el modo de conexión de cualquiera de los códigos que hemos hecho con el Processing es exactamente igual. Entonces la idea es que con este código ya ustedes puedan copiar y pegar tranquilamente. Y de pronto hay uno que otro tipcito, uno que otra cosa que encontrará ahí como medio extraña de sincronización, que la idea es que pues de hecho lo descubran, miren a ver qué problemas tienen ahí y traten de deducir qué es lo que podría estar pasando. Con este código no va a haber mayor problema, pero de pronto con otros sí puede comenzar a haber problema. Problema en tanto les va a funcionar un poco raro, realmente no es que no les funcione. Listo, entonces vamos a empezar con el código, vamos a partir ahí de cero, con este que yo tengo abierto de cero. Sencillamente para ir recordando cómo es el código de lo más sencillo de la fotocelda, para saber si ya lo tienen interiorizado, porque pues, es el código más simple en ese sentido, que está completo el programa, pero pues es un código simple. Entonces recordemos que en el setup lo primero que se hace es usar el pin mode para saber qué pines vamos a utilizar de los pines digitales, ¿no? Entonces en mi caso vamos a usar pues el LED, pero en mi caso el LED está conectado al pin 2. Listo, entonces el pin 2 lo tengo que aclarar como salida porque está conectado a mi LED. Y lo otro que vamos a hacer es usar el puerto serial, ¿no? Que nosotros ya lo hemos usado, ¿no? Para sencillamente ver el valor de la fotocelda. Entonces, Serial Begin 9600, que es la velocidad estándar del puerto, una de las velocidades más bajas, pero pues que no necesitamos mayor cosa para ver para ver los datos de la fotocelda. ¿Listo? Entonces, estamos ahí y lo primero que tendríamos que hacer entonces en el loop es lo que tenemos que ir haciendo todo el tiempo que se va a repetir, leer el dato de la fotocelda. Entonces la fotocelda va a ser igual a analog read, que es leer el pin análogo del pin donde tengo conectada mi fotocelda, que en mi caso es en A0. ¿Listo? Y después, ¿qué vamos a hacer? Imprimir ese valor. Perdón, aquí me falta el serial, porque es por serial que lo va a imprimir. Punto print ln. Listo, y va a imprimir el valor que acaba de leer de la fotocelda, o sea, fotocelda. En mi caso, listo. Y luego tenemos el if. Si fotocelda es mayor a un rango, pues aún no sabemos bien cuál es ese rango hasta que no vamos, pero le voy a poner un número cualquiera, 300. Si es mayor a eso, lo que tiene que hacer es el digital write es escribir en digital en el pin 2, que es el de donde tengo conectado mi LED, le va a imprimir el high, que es prender, ¿no? Y aquí, de lo contrario, o sea, si fotocelda no es mayor, si fotocelda no es mayor a 300, ¿qué va a hacer? Tiene que tener el bombillito apagado. Entonces digital write, mi pin 2 y el valor low, que es apagado. Y listos, eso es todo el código del más simple. Ahora lo vamos a subir. Bueno, yo no lo voy a guardar en este caso. Está subiendo la placa y listo, lo subió. Vamos a revisar la consola serial y tenemos los datos que están dando, 300 y pico. En mi caso estoy usando una lámpara para iluminar lo que ven que está grabando. Entonces voy a hacer de cuenta que tiene luz. Entonces si es mayor a 300 la luz, que es perfecto. Y el LED está iluminado, ¿vale? Entonces, en teoría si tapo la fotocelda, aquí lo voy a hacer tapándolo, repito, porque realmente es que tengo una lámpara iluminando la grabación. Entonces, si tapo la fotocelda, debería bajar el dato y debería apagarse el LED. Entonces, vamos a revisar. Entonces, perfecto, si tapo el LED, si tapo la fotocelda, perdón, fíjense que se apaga el LED. Entonces no tendría mayor problema, pues aquí el dato me funciona primerazo, pero usted sabe que si no lo pueden calibrar aquí, tanto por el software como por el potenciómetro que tenemos conectado a la fotocelda. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos bien. Y ahora sí viene entonces el código para trabajar con
con el Arduino. Lo primero que vamos a hacer para conectar, perdón, con Processing es comenzar a entender qué dato le tengo yo que mandar. Recuerden que lo que yo le tengo que enviar a Processing es sencillamente si voy a prender el bombillo o si lo voy a apagar. Que en el caso de Processing va a ser para dibujar un cuadrado o blanco o dibujar un cuadrado negro, ¿no? Para aprender a hacer las veces de que Processing en la pantalla del computador se vuelva LED. Entonces va a titilar dependiendo de lo que yo le haga acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente este serial print no debería estar acá. O sea, no debería imprimir todo el tiempo. En este momento, el serial print se vuelve complejo porque una vez yo depure, que es esto que acabo de hacer, mirar que el dato que me esté mandando la fotocelda sí esté mayor a tal cosa y que todo esté bien. Una vez depure, ya no puedo seguir enviando ese dato. ¿Por qué? Porque si no se lo estaría enviando al Processing y Processing estaría leyendo datos que realmente no son los que le interesa. Lo que le interesa, por eso lo comenté, las dos lineecitas, recuerden que es para comentar, los dos slash. Entonces ya no tiene en cuenta ese pedazo de código. Lo que tengo yo que hacer es que si aquí es mayor a 300, aquí yo le tengo que enviar un dato. Un dato cualquiera. Yo defino cuál es porque solo necesito dos datos. Ahora le voy a enviar un 1 y esto es para poder usar un ejemplo de Processing. De lo contrario, un 1 como si estuviera prendido. De lo contrario, le voy a enviar un 0. Entonces aquí sería el print 0. De que le puedo meter al serial print valores directos, ¿no? Porque nosotros le hemos metido siempre como valores tipo esto, porque es para depurar. Entonces necesito saber qué valor está teniendo fotocelda, entonces imprimo fotocelda. Aquí pues realmente esto no sirve para depurar como tal, porque pues le estoy metiendo un valor estático. Pero la gracia es que si la fotocelda es mayor a 300, va a imprimir en serial número 1, de lo contrario va a imprimir el número 0. Y uno diría, listo, está perfecto. Pero a esto tiene un pequeño percance y un pequeño problema. Realmente cuando uno usa la orden print, lo que hace Arduino, perdón, es enviar caracteres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a suponer aquí que yo voy a enviar el número 120, supongamos, o 125, listo. Eso significa que si uso la orden println, él no entiende que esto es un dato numérico, que es 125, y envía un 125 por serial a Processing, supongamos que es lo que le vamos a conectar, sino como él entiende que es un print, un imprimir en pantalla, cada una de estas cosas las va a asumir como un carácter. Entonces lo que él va a hacer es mandar el carácter 1 seguido del carácter 2 seguido del carácter 5. Es decir, va a mandar 3 datos, no solo uno, sino cada carácter lo va a mandar por aparte. Entonces después Processing se va a confundir porque al principio va a salir 1, después va a salir 2 y después va a salir 5, en vez de salir una sola vez 125. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí cuando imprimimos fotocelda que los datos son 300, no sé, 10, 12, 13, cuando está así iluminado, pues le estaría enviando, cada vez que le estoy mandando 300, le estoy enviando, o 310, supongamos, le estoy mandando el número 3, bueno, el carácter 3, el carácter 1 y el carácter 0, en el caso de 310. Y eso se repite, después carácter 3, 1, 0, carácter 3, 1, 0. Entonces, para nada, Processing me estaría entendiendo el dato real que yo le estoy enviando, por un lado. Por otro lado, estoy desperdiciando información. ¿Por qué? Porque cada carácter ocupa un byte, cada carácter. Serial solo es capaz de mandar byte por byte. No hay otra posibilidad, o por lo menos para este tipo de serial, ¿no? Envía byte por byte. Un byte, recuerden que es básicamente un número que oscila entre 0 y 255. Entonces, básicamente es capaz de enviar números de 0 a 255. ¿Listo? Pero entonces, él envía byte a byte y cuando hace enviando un carácter, ese carácter ocupa un byte, porque un carácter es un bueno, desde la codificación ASCII, pero eso pues lo vemos en otro lado. Básicamente cada carácter pesa un byte. Ese es el peso que tiene un carácter por default y no lo podemos cambiar. Entonces él envía, cuando envía un carácter, un 1 es enviar un byte, en este caso el 125, un 2 es enviar un byte y un 5 es enviar un byte. Entonces está enviando 3 bytes con esta orden de println. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia? Nosotros sabemos que como un byte es un número entre 0 y 255, pues 125 cabe. Deberíamos mandarlo de una vez, no en 3 pedazos, no como carácter. Ahí está el tip del asunto. Y es que para eso la orden que se usa es GRUWrite. Si uno le da serial GRUWrite, él entiende que va a escribir en serial el byte que yo le estoy poniendo acá. Esto es un byte que vale 125, pero un solo byte. Eso quiere decir que tengan en cuenta que lo que está acá debe ser un número entre 0 y 255.
O sea, no podría ser, supongamos aquí el de fotocelda que está en 300 y pico, porque se excede los 255. Son números entre 0 y 255. Pero así lo va a enviar como número, así, tal cual. ¿Listos? Como lo envía como número, no va a tener problema processing porque él entiende que ese byte es un número y pues ya lo traduce como 125, no como un 1 y después un 2 y después un 5. Entonces siempre para mandarle datos a Arduino o de hecho a cualquier otro programa que maneje serial, para poder mandar el dato completo y no partido por caracteres, se usa la orden GRUID. Ahora, ¿por qué no la usamos siempre? Porque GRUID manda el byte completo, como no manda caracteres, para verlo en la pantalla, ya lo va a visualizar mal. Voy a hacer aquí, supongamos, el ejemplo, solo por hacer el ejemplo y mostrarles un poco. Voy a ponerle acá, voy a volver a comentar y a descomentar esta línea. En vez de serial print, GRUID. Voy a decir que voy a estar depurando mi fotocelda y quiero ver qué dato me envía la fotocelda. Listo, lo voy a subir al Arduino. Listo, subió. Aquí aunque me da datos superiores a 255, digamos que ese no es el hecho acá. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense esto que me está mandando la consola serial. Aquí yo qué sé qué está pasando. ¿Cómo voy a saber lo que está pasando? Fíjense eso. Y a veces hay caracteres raros como arrobas, cositas de ñes, tildes, etcétera, etcétera. Entonces realmente esto, limpiar para que vuelva y salga, mira. Esto es ilegible para uno. Esto es legible en lenguaje máquina, lo que está al byte. Entonces toda la codificación, nos tocaría hacerle un casting que se llama una conversión de tipo de dato, de ese dato binario, que es el byte, a un tipo de dato carácter para que sea legible acá. Si no, pues él lo trata de traducir como puede y pues no lo traduce bien. ¿Listo? Entonces por eso es que uno no usa la orden write cuando uno quiere ver las cosas aquí en pantalla. Esta es una pantalla que muestra caracteres. No muestra pues datos binarios, sino caracteres como tal. Entonces los binarios también los tendríamos que volver caracteres para que los mostrara como caracteres. ¿Listo? Entonces por eso es que se usa print ln, así como estaba anteriormente, para que imprima caracteres. Pero por eso mismo a Processing no le interesa ver las cosas como caracteres, porque él sí tiene otro lenguaje. Él no ve las cosas en esa pantallita, él entiende el binario, entiende byte a byte lo que están, y de hecho bit a bit lo que le están enviando. Como el serial envía byte a byte, él lo va a procesar byte a byte. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver claramente que lo podemos sencillamente enviar así. Entonces si fotocelda es mayor a 300, él va a enviar un byte que tiene el valor 1. Si no es mayor a 300, va a enviar un byte que tiene el valor 0. ¿Listo? Vamos a compilarlo y a subirlo. No lo voy a guardar. Y listo. Ahí está trabajando. ¿Vale? Entonces, si abrimos nuestro monitor serial, fíjense que este es un carácter súper raro. Que eso debe ser que están viendo un 1 porque lo que ven está el LED prendido. Está el LED prendido, está mandando un 1. Y esta es la manera en que él está viendo el 1 en términos de carácter, que es bastante extraño. Porque pues no es la codificación estándar de caracteres. ¿Listo? Pero está mandando un 1. Pasemos a Processing. Ahora Processing, bueno, tenemos nuestro sketch, el que mostré la vez pasada para hacer los dibujitos. Pero aquí no me interesa. Vamos a hacerlo más simple. Y es que vamos a simplemente modificar un código. Para poder hacerlo rápido y pues hacerlo sencillo y que nos funcione de una vez. ¿Por qué? Porque esto ya maneja librerías y maneja otra cosa, entonces simplemente voy a explicar para que de hecho ustedes ya deberían tener la lógica para modificar las cosas que se necesitan. No se necesita modificar con todo el código, ¿listo? Entonces vamos a abrir en Processing los ejemplos. Aquí los tienen abiertos. Fíjense que aquí el ejemplo en librerías en serial está un ejemplo que se llama Simple Read. Este Simple Read, pues es lectura simple. Aquí lo abro. ¿Listo? Tiene un ejemplo de una lectura en puerto serial muy simple que lo que hace es entender el valor que tiene el puerto serial y dibujar una figura. Entonces es básicamente lo mismo que nosotros necesitamos hacer, solo que nosotros necesitamos hacer una figura más grande. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer como para que no miren es que este código a veces parece muy largo y lo que pasa es que tiene un montón de cosas comentados. Todo esto que está en gris, recuerden que son comentarios, entonces eso no aplica. O sea, igual que en el Arduino, los dos slash son para comentar o esto que es comentado multilínea, que es slash asterisco y termina con asterisco slash.
Pero básicamente todo lo que ustedes vean en la pantalla que se vuelve gris es porque no lo tienen en cuenta. Le voy a borrar esto simplemente como porque se vea que el código es más corto realmente lo que está ahí. Y todo esto se va, que todo esto está comentado, que esto es wiring Arduino código, que es para hacer el código del Arduino, pero nosotros ya lo hicimos de otra manera porque esto es no es con una fotocelda, pero pues también este código funcionaría en dado caso. ¿Listo? Ahora sí, este es nuestro código. Fíjense que realmente pues ocupa pocas líneas comparado con como estaba antes. Ahora, ¿qué es lo interesante de este código? O lo que tienen que como comenzar a incorporar y después a editar. Entonces, el manejo de librerías es esto que está acá. Cuando dice import, import es que va a importar una librería. Entonces aquí dice importó la librería de processing serial. ¿Por qué en el caso de processing toca importar una librería en el Arduino no? Porque en el Arduino es por hardware, Arduino ya la tiene construida, está ahí, predeterminada. Porque pues se supone que si uno usa Arduino es porque quiere usar las funciones que tiene Arduino y ya. En Processing, como tiene el computador, si se pone a uno incorporarle todas las posibilidades que tiene el computador a librerías ya hechas, como son tantas posibilidades, tantas librerías que pueden existir, realmente todos los programas quedarían muy pesados y uno no sabe si uno usaría o no usaría las cosas. Entonces es mejor cargar librería por librería, aunque esto realmente tiene unas cargadas de unas librerías gráficas ya predeterminadas, pero no muchas. Entonces, supongamos serial no lo tiene cargado. ¿Por qué? Porque muchos programas que se hacen en processing no son para comunicarse de manera serial. Entonces prefieren dejarlo opcional. El que quiera usar serial más bien carga la librería y el que no, pues no la carga y su programa así no pesa mucho. Porque si tuviera la librería cargada para no usarla, igual el programa pesa. ¿Listo? Entonces por eso es que lo ponen acá. Entonces importó la librería y después este serial. Fíjense que esto es como la declaración de las variables que es int, lo que vimos en Arduino, tipo de dato y el nombre de la variable. Entonces serial realmente es un tipo de dato que pues viene de la librería serial. Entonces el tipo de dato serial y el nombre de la variable es myport. Aquí le pusieron ese nombre, recuerden que es el nombre que uno se le dé la gana, o sea, uno lo bautiza. En el caso del ejemplo le pusieron myport. Myport es un tipo de dato que se llama serial. Entonces un tipo de dato nuevo, porque es un tipo de dato que creó la librería. ¿Listo? Y ahora en el setup recuerden que se configura. Lo que les dije, lo que se configura por lo menos es el tamaño del sketch. 200 por 200 en este caso, lo podría cambiar al que quisiera. Esa es la configuración. Y ahora viene la configuración que es más importante. Es la configuración del puerto. ¿Listo? Esto que dice aquí, serial.list y entre paréntesis cuadrados 0, nosotros ya vimos esto de los paréntesis cuadrados. Si ustedes se acuerdan, un ejemplo de los de usar listas, de cómo usar listas, lo que se pone entre paréntesis cuadrados es el índice de una lista. Y pues aquí literalmente dice list, que es lista. Entonces lo que hace esto es que lista todos los puertos seriales disponibles. Y con el 0 accedemos al número del puerto que nosotros queremos. 0, recuerden que 0 en programación es el primer. Entonces esto accede al primer puerto serial disponible. Pero si en nuestro caso no es el primer puerto serial, pues tendríamos que escribirle 1, 2 o 3, lo que fuera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos pasar el serial como para no hacerlo a prueba y error? Porque aquí digamos que esto sí es una cosa que falta editarle al código para estar seguros de eso. Pues sencillo, hacemos un print. Podemos usar un print array o un print ln, pero aquí vamos a usar como para usar la nueva y ver cómo se hace completo. Un print array lo que hace es literalmente imprimir un array. Entonces uno le puede meter una lista y él la imprime completa para no imprimir elemento por elemento. Entonces serial.list es la lista completa. Recuerden que si uso los paréntesis cuadrados es para acceder a un elemento de la lista. Pero la lista completa pues es el nombre que está antes. Entonces serial.list es ese nombre, es esa lista de puertos seriales. Entonces si yo le doy play, entonces acá verán, voy a cerrar un segundito esto porque no me interesa. En esta partecita abajo, que es igual a la consola del Arduino, verán lo que imprimió. ¿Listo? Entonces, si comenzamos a ver lo que imprime, entonces me dejó modificarle el tamaño preciso. Allá. Si comenzamos a ver lo que imprime, lo primero no se fijen que es una cosa aquí de Linux que a veces aparece, no hay problema. Fíjense que entre los paréntesis cuadrados está una lista, o sea, el 0, que es el primer elemento de la lista, el segundo, tercero, y todos estos son mis puertos seriales. Este es un Linux, entonces tengo varios puertos seriales de varias cosas.
A veces dice aquí Arduino, pero la mayoría de veces no. O sea, en Processing generalmente no identifica dónde está conectado el Arduino. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está conectado el Arduino? Por el software Arduino. Entonces, si yo me devuelvo a mi software Arduino, recuerden que aquí yo le puse Tools y le puse mi placa Arduino, y en puerto seleccioné el que decía Arduino. Entonces, fíjense que aquí me dice cuál es el puerto. En mi caso que es Linux, TTY ACM0. Entonces, DTTY ACM0 es el puerto donde tengo conectado el Arduino. Listo. Sabiendo eso, ahí sí voy a Processing y miro dónde está el puerto DTTY ACM0. Aquí está. Y es el 0. Entonces, en mi caso con 0, el número aquí 0 funcionaría. Pero si supongamos fuera el número 2, que aquí estaría el número 2, pues le escribo aquí 2. Entonces, esto es una cosa que hay que configurar clara porque la mayoría de computadores tienen más de un puerto serial. Si ustedes se acuerdan, los Mac que trabajamos en clase nomás para configurar el Arduino, apareció un puerto también serial estándar antes del Arduino, que es el Bluetooth. El Bluetooth maneja protocolo serial, entonces también uno podría pues escoger un puerto Bluetooth del computador para que escuche un serial por Bluetooth. Entonces es importante eso, como hay más de un puerto serial, pues que miren en la lista cuál puerto serial les corresponde para configurarlo ahí. ¿Listo? Y lo otro, entonces, bueno, con el print array podemos ver eso y no hay ningún lío. Y ya después de eso lo configuramos. Ahora, myPort, igual new serial. Y fíjense que esto que dice acá, bueno, este no nos interesa tanto, este port name. Este port name es el nombre que viene acá del puerto serial que va a utilizar. Pero este de acá, 9600. Entonces, ese número les sonará familiar, ¿no? Porque ese número es el que está acá. 9600. Ay, perdón, acá, 9600. Entonces, es importante que sea la misma. Porque recuerden que cuando me pasó una vez en algún video, ustedes lo vieron, cuando yo tengo una velocidad aquí en el monitor serial que es diferente a la velocidad que está imprimiendo el Arduino, también me muestra unos símbolos re raros. Y eso es porque no está sincronizado. Está tratando de leer más datos que los que están ahí. Entonces lo que hace, o más lento, entonces lo que hace es leer dos veces el mismo dato o saltarse datos y por ende pues no construye bien la información. Entonces la lee todo pues mal, la codifica mal. Entonces, esta velocidad 9600 tiene que ser la misma velocidad del processing. O si ustedes después usan otro software, lo que sea, que algunos usaron Isadora en las clases de mediático, también es lo mismo. Es configurar el puerto, que sea el mismo puerto donde esté conectado el Arduino, y la velocidad. La velocidad tiene que ser la misma que le pusieron al Arduino. ¿Listo? Entonces, una vez configurado esto, estamos listos para usar nuestro puerto serial. Ya no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que está aquí escrito en el draw? ¿Listo? Entonces aquí podrán más o menos ver el if, que es el if ya lo hemos usado, y lo que dice esto realmente es relativamente fácil de leer porque pues se puede traducir en inglés como de manera sencilla. MyPort, recuerden que MyPort es la variable que creamos para manejar el puerto serial. O sea, básicamente representa el serial que nosotros le dimos acá. En el caso de Windows, supongamos el COM3 o COM5, donde sea que les aparezca su Arduino. Entonces representaría el COM5 o el COM3. Entonces COM3, si la disponibilidad de datos, perdón, en el puerto COM3 es mayor a 0, o sea, si existen datos, por eso dice aquí, si aquí hay datos disponibles. Entonces cuando le preguntamos sobre lo disponible, lo que él hace es mirar si hay datos disponibles y cuántos tiene. Entonces si eso disponible es mayor a 0 es porque hay datos. Si pues no es mayor, si es igual o, bueno, menor que 0 no puede ser. Pero si es igual a 0, pues es que no hay datos disponibles. Entonces, si los datos disponibles son mayores a 0, ¿qué hace? MyPort, o sea, por el puerto serial, punto. Aquí sí la sintaxis en las librerías es así. Es la variable siempre con punto y alguna otra cosa. Punto read, que es leer, pues ese puerto serial. Lee el COM5 o pues en mi caso es el TTY-ACM0, ¿no? Pero en Windows, el puerto común al que tengan conectado el Arduino. Lee ese dato y lo almacena en la variable val. ¿Listo? Todo lo que hace es que el dato que yo le mandé, este es básicamente el código que necesitamos, este if. El dato que yo le mandé por el Arduino lo va a leer aquí en el processing, gracias a este myport.read. ¿Listo? Y ahora aquí tenemos el resto de código que podemos realmente editar, que es que si el valor es igual a 0, el fill es 0. Si el valor es de lo contrario, que es lo mismo que, pues como solo tenemos dos datos, que es 1, entonces es lo mismo que decir aquí if val igual a 1. ¿Listos? Entonces es lo mismo, pero pues si es 0, el fill va a ser 0. Y si es 1, que es lo contrario, el fill va a ser 204. Entonces es algo muy similar,
porque nosotros si es 0, recuerde lo que le pusimos al Arduino, ay perdón, este no es la ventana, este al Arduino, si está prendido es 1, si está apagado es 0, ¿listo? Entonces si está apagado, que es el 0, debería tener fill 0, sí porque es negro. De lo contrario debería tener un fill de 255, que es el blanco. ¿Listo? Y lo que vimos en el video pasado, el fill es el color de la paleta de color, no es que haya pintado nada. Esto significa que voy a listar mi paleta de color, voy a pintar lo que sigue, voy a untar mi pincel de negro o de blanco y después dibujo una figura y esa figura la voy a dibujar con alguno de los dos colores que yo preparé, bien sea el negro o el blanco. Entonces aquí están dibujando un rectángulo en la posición 50-50 del tamaño 100,100. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, aquí la pantalla está chiquitica, yo la voy a poner, no sé, 800-600. Ustedes mirarán de qué tamaño lo pueden poner del tamaño del screen. Bueno, que para eso hay otras técnicas, pero en este momento ustedes pueden saber la resolución del screen y escribirlo aquí. Si es una pantalla Full HD, pues 1080, perdón, HD, 1080-720. Si es Full HD, pues ya 1920, 1080, etcétera. Pero la resolución del screen se la pueden poner acá, si quieren tener una cosa del tamaño del screen. Aquí lo voy a hacer más chiquita, por propósitos pedagógicos, 800-600. ¿Listo? Entonces el rectángulo que nosotros vamos a dibujar es del tamaño de toda la pantalla, porque nos interesa es que toda la pantalla cambie de blanco a negro. Se puede hacer de otras formas más prácticas, pero es simplemente para hacerlo del mismo modo que dibujamos las cosas, para ir afianzando las cosas. Dibujar un rectángulo. Entonces 0, 0 y va a ocupar toda la pantalla, quiere decir que el tamaño del rectángulo debería ser igual al tamaño del screen. O sea, 800 y 600. ¿Listo? Y le damos play. ¿Listo? Entonces, aquí pues podemos ir probando derecho que nos va funcionando, pero también podríamos ir mirando en el código la depuración. Primero vamos a ver si está funcionando. Voy a tapar mi foto celda a mirar qué pasa. ¿Listos? Entonces miramos que al tapar mi foto celda no está sucediendo, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Aquí sabemos que está leyendo 0. ¿Por qué? Porque el fill es 0. Perdón, está leyendo 1, perdón, porque el fill es 255. O sea, se le está llegando un dato y ese dato es 1. Y aquí es donde vamos a tener el problema de sincronización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a depurar esto? En Arduino, si se acuerdan, nosotros para depurar poníamos el serial.println, pero eso es porque Arduino no tiene pantalla. Entonces Arduino tocaba mandarle el dato serial al computador para a través de nuestro serial monitor saber que sí estaba poniéndole las cosas. ¿Listo? Entonces vamos aquí a hacer lo mismo, hacer el print, pero aquí no necesitamos hacer serial.print porque pues no necesitamos mandarle el dato por serial a nadie, nosotros ya estamos en el computador. Entonces, ¿qué hacemos? Pues print. Entonces vamos a hacer print ln, el val, que es el valor que estamos ahí, punto y coma. Listo. Y ahora vamos a correr nuestro código. Esto está corriendo y fíjense, aquí está el dato que está mandando, 1. Perfecto, está mandando el 1. Ahora, seguramente el problema es con el dato 0, ¿no? Porque si el dato 0 no nos apaga. Entonces voy a apagar mi fotocelda y vamos a ver qué dato va a salir ahí. Apagar, no, a tapar mi fotocelda, perdón. ¿Listos? Entonces no tenemos cambio alguno, tenemos que revisar nuestro código en Arduino. Entonces vamos a mirar nuestro código en Arduino. Entonces tenemos que, si está mayor a 300, write 1. Y aquí tenemos un problema. Sé que le enviamos fue un carácter, que es el carácter 0. No un byte, que es 0. Entonces, fíjense que comienza a ser uno de los problemas realmente de comunicación. Listo, entonces sería el punto write, sería el punto write. Volvemos, aquí tengo que parar mi código. Cuando debemos de parar el código es porque
porque esto ocupa el puerto serial. Entonces, si yo no tengo detenido el Arduino para subir un código en el, perdón, detenido el processing para subir un código en el Arduino me va a dar error, porque me dice que el puerto está ocupado. ¿Y lo tiene ocupado quién? Pues processing. Entonces aquí voy a volver a bajar el código. Listo. Voy a volver a mi consola, a mi código del processing. Voy a comenzar a correr. Bueno, y vemos que no está realizando aquí ningún cambio. Entonces ya revisamos el código, no es un problema de código. Y ahora sí vamos a ver lo que aquí me está funcionando casi que hay un problema de sincronización que yo sé que está sucediendo acá. Pero usualmente se alcanza a ver es con un retraso. Aquí yo creo que el retraso está increíblemente largo y por eso no se alcanza como a notar. ¿Retraso qué quiere decir? Que cuando yo tapo la fotocelda, el dato que debería mandar es cero, y realmente lo está mandando, pero Processing tiene una velocidad de sincronización, pues aunque sea en 9600 se ejecuta mucho más rápido y realmente hay muchos más datos disponibles de los que está enviando eh, Arduino que no está leyendo Processing. Entonces, ese es uno de los problemas de sincronización que les digo. Entonces, normalmente lo que pasa es que funciona pues desincronizado. O sea, yo tapo mi fotocelda y por ahí unos 3 4 segundos después realmente se ve reflejada en Processing. ¿Eso por qué? Es porque hay datos en cola. O sea, Arduino le está mandando un montón de datos rápido, rápido, rápido. El computador los almacena. El computador es capaz de almacenarlos todos. Eso sí no tiene lío el computador. El problema es Processing. Processing de ahí los va tomando pues en la velocidad que tenga el Processing, que no es la misma del computador. Los va tomando, los va tomando, los va tomando y va dejando otros en cola. Entonces vamos a probar si sí es eso. ¿Cómo vamos a probar? Fíjense que aquí pues prendió de una y prendió en blanco. Si yo detengo mi código o lo cierro, lo mismo. Y listo, prende en blanco. Entonces perfecto porque ustedes ven el Arduino corriendo y efectivamente está pues prendido el LED, está en blanco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esto y ahora voy a hacer que el Arduino se apague. ¿Listo? Entonces voy a tenerlo tapadito, voy a taparlo con algo para después darle play al processing. Voy a taparlo un segundo. Entonces ahí lo tapé para que se vea que pues el LED está apagado y eso. Y le voy a volver a dar play al processing. Y fíjense que ya arrancó en negro. Y el dato es cero. Se está mandando el dato cero. Entonces, cuando Processing arranca, pues de inmediato toma el último dato en serial. O sea, el serial realmente no se activa hasta que no haya un programa que lo requiera. Como Processing estaba detenido, pues sencillamente se borraron todos los datos del serial, porque no hay ningún programa que lo requiera. Una vez prendo el Processing, el computador comienza otra vez a acumular los datos en el serial. Entonces aquí se da cuenta que está en cero. Entonces lo destapo, fíjense que prende el LED. Pero pues ahora hay que esperar, quién sabe cuánto, porque se nota que la desincronización es larga, pero habría que esperar un huevo realmente que cambie a uno. Pero si yo le paro, el momento en que paro, como no hay otro programa pidiendo serial, él va a borrar serial. Y cuando le doy play, el computador va a volver a cargar datos en serial. Los vuelve y los carga y como ya está destapado, fíjense que está otra vez en blanco. ¿Listo? Entonces, este es el problema realmente de los datos en serial. Que hay que mirar, pues que hay que comenzar a resolverlo. Que es que realmente uno debería estar mandando todo el tiempo un dato en serial porque sucede eso. O bueno, hay unas maneras de sincronizar que lo podrán mirar después en los ejemplos, que es que Processing le vaya pidiendo dato y Arduino se lo vaya mandando en la medida en que se lo van pidiendo, no todo el tiempo. Pero el hecho es que no debería mandar uno todo el tiempo datos en serial. ¿Listo? Entonces, si yo miro mi código de Arduino, veo que si es mayor a 300, manda un dato y de lo contrario también. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de los casos va a mandar dato. O sea, todo el tiempo está mandando datos. Entonces no deberíamos realmente estar mandando todo el tiempo datos. Pues una manera de comenzar a ayudar, digamos, a no mandar tan seguido datos es ponerle un delay, ¿no? La manera más sencilla para que no mande datos tan rápido. Los manda más lentos y en esa medida la sincronización puede ser más efectiva. Eso es una buena cosa en principio
digamos con códigos como este, que son simples, pues porque lo que yo les decía con el sensor, uno sabe más o menos la velocidad de actuación de lo que está midiendo. Entonces el sensor está midiendo personas y uno sabe que una persona no tapa y destapa una fotocelda o no ilumina y le quita la iluminación a una fotocelda en la cuestión de microsegundos ni milisegundos. Una persona se demora un poco en iluminar, entonces, llamemos tal vez 500 milisegundos, 200 milisegundos. Entonces uno podría poner delays grandes y no se notaría realmente. Pero en códigos ya más avanzados como los que ya usan delay para titilar el LED o en los que tienen sonidos o ese tipo de cosas, los delays pues perjudican todo el funcionamiento en términos generales. Entonces no es como una buena práctica en términos generales. Entonces, ¿qué hay que hacer acá para poder sincronizar la vaina? Realmente deberíamos hacer lo de algo muy similar a lo que hicimos con el contador, y es que yo solo debería enviar el dato cuando cambia el dato. O sea, que fue lo que hicimos con el contador de golpes, que es cuando cambia el dato de 0 a 1, pues yo envío un 1. Después, ¿para qué voy a seguir enviando un 1 toda la vida? Ya envié el 1. Entonces, de lo contrario, pues si no ha cambiado el dato, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para hacerlo de una manera, digamos, sencilla? Vamos a crear una variable, pues que nosotros ya deberíamos poderlo hacerlo con el contador y eso, pero pues eso también es un montón de if y todo, y en este momento no nos interesa como tal como contador. ¿Listo? Entonces tenemos una variable que va a ser el dato a enviar al processing. Le voy a poner data. Esto igual, un valor inicial, digamos que es 0. Opa, le puse 2 puntos y 1 punto y coma. ¿Listo? ¿Y aquí qué hacemos? Pues realmente data es igual a 1 data es igual a 0 y después de los if, si le voy al serial print o para serial write, perdón, write data. Entonces listo, hasta el momento vamos exactamente lo mismo. Aquí cambio de dato 0 a 1, pero siempre le estoy mandando dato serial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar acá? Si el dato cambió. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que decir? Si data es igual a, ya que tendría que ser igual al dato anterior, ¿no? ¿Y cómo sé si es el dato anterior? Pues tengo que almacenarlo. O sea, por eso digo que es algo similar a lo del contador. Entonces, ponemos data previo, entonces, y de hecho no le voy a poner si es igual, sino si no es igual, para no hacerlo con el else. Si el dato no es igual al anterior, entonces sí manda el dato. De lo contrario, pues no hace nada. Así que está tal cual, no hace nada. ¿Listo? Ahora, pues data previo no existe, ¿no? Entonces también lo tengo que crear. In data previo igual 0. Listo. Y recuerden que para que el dato previo funcione, pues tenemos que almacenarlo en la memoria. Es decir, que lo último que debería haber en el código es el almacenamiento en la memoria, que es data previo es igual a data. Es decir, que después de que se ejecutó todo, pues el dato que se tenía en ese momento pasa a ser el dato previo, para que en la siguiente ejecución de ese loop, pues ese dato entra realmente es como memoria. O sea, como lo último que pasó en el fotograma anterior si estuviéramos hablando de processing. ¿Listo? Entonces ya vamos a cargar el código. Compilamos, subimos y listo. Listo, ahora sí, volvamos a nuestro processing. Le damos a dar play y nos vamos a fijar lo que pasa en la consola para saber que no está todo el tiempo botando datos. ¿Listo?
y ahí tenemos un dato. ¿Listo? El dato es 1, pues el 1 es que está iluminado, entonces blanco. Y fíjense que no está botando un montón de datos, sino ya votó, pues de hecho no sé por qué votó dos, debería votar solo uno, pero bueno. Eh, Votó el dato y ahí se quedó quietico. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a tapar de nuevo la fotocelda y vamos a comprobar qué sucede. Ahí se nota, ahí sí el problema del Arduino, que pues me medio acerco, puede cambiar. Eso fue lo que vimos de hecho con calibración del otro, tal vez por lo que ustedes vieron del dato era 314 que era muy cercano al 300, entonces puede estar oscilando muy fuerte, entonces me medio acerco a la fotocelda sin necesidad de taparla y ya comienza a oscilar. Entonces pues hay que calibrarle mejor el rango, pero ya se puede ver que sí cuando cambia el dato realmente es cuando lo envía. Por eso acá en la consola aparece 101010. Nunca aparece 00 ni 11. Por eso decía al principio que es un poco raro que hubiera aparecido 11. Pero ya 0 o 1, pero realmente alternados. Entonces eso ya quita todos los problemas de calibración porque es solo cuando cambia el puerto eso. Si cambia muy rápido, con lo que sucedió ahorita, a veces sí puede volver a suceder el problema de la sincronización y del retraso, que Processing se demore en coger todos los datos que mandó Arduino. Pero pues en nuestro código ya no debería pasar si ya tenemos bien calibrada la fotocelda. Voy a volver a acercarme a ver si logro tapar y destapar de una manera más controlada a la fotocelda. Listos, entonces para hacerlo más controlado, fíjense que me tocó taparla, pues obviamente me toca calibrar un poco la fotocelda, de hecho debería hasta hacerlo de una vez, como para mostrar un poco, que 300 me quedó muy sensible, entonces bueno, lo podría hacer con el potenciómetro, pero lo voy a hacer aquí que me quede de una vez más rapidito, ¿listos? Por si acaso detengo aquí el código para que no me ocupe el puerto, bajo el código, no lo voy a guardar, ustedes guárdenlo obviamente, ¿no? Y de nuevo, entro acá, está en negro. Perfecto. Voy a destaparlo y destaparlo a ver qué sucede. Listos, entonces fíjense que quedó mucho mejor. Obviamente, pues ahí todas las calibraciones que le hemos hecho al Arduino, porque este es el código más simple. Entonces también deberían pues hacer esas calibraciones de tiempos y de todo. Pero en principio ya tenemos el código más simple funcionando con la pantalla del Arduino, con la pantalla del processing, perdón. Entonces lo importante es que después cuando lo hagan por medio de Google Meet o eso, compartan la ventana y comparten la ventana de processing para irlo haciendo, o si quieren pues compartir toda la pantalla, pues pueden poner processing más grande para compartir toda la pantalla, o bueno, con un pedazo y la fotocelda simplemente se la ponen encima de la pantalla en la parte donde está el display de processing. Pero ahí ya quedaría hecho, ya tendremos lo de sincronización, pues del modo más sencillo, que es simplemente mirando cuando cambia el dato. Realmente lo que digo es, este modo realmente es simple, pero es eficiente para evitar el problema de sincronización que siempre va a pasar cuando uno le manda datos a lo loco. Pero después hay modos de mandar o de sincronizar más datos, porque fíjese que aquí le mando solo un dato, pero ¿qué pasa si yo tuviera tres sensores y quisiera mandar datos a Processing de tres cosas diferentes? ¿Cómo Processing sabe qué cosa es qué cosa? Si todos van en la misma lista, ¿no? Todos van en la misma cola. Entonces hay más modos realmente de sincronizar, un poco más avanzados y eso. Este es un modo básico, pero funciona, que es sencillamente como algo muy similar a lo que usamos con el contador. Sencillamente mirar si el dato cambió o no cambió para comenzar a enviar o no enviar el dato. ¿Listo? Entonces ya con esto ya pueden comenzar a hacerlo. De hecho, cuando ustedes ya tienen el contador hecho, pues esto no hay necesidad de volverlo a hacer porque ya está con el contador.
Entonces pues el serial write puede estar donde cuenta y pues no inundaría realmente processing de datos, sino pues lo mandaría cada vez que lo necesite. Entonces esto sería como para la sincronización. Es una cosa, digamos, simple para algunos códigos. Para este lo complejizó un poco pues porque no estaba hecho realmente esto del dato previo. Em, pero para la mayoría de códigos donde está hecho esto, realmente la sincronización es simple. Y lo único de los tips, recuerden, es el write, realmente para imprimir el dato. El dato va en número, pues aquí lo puse entre 1 y 0, pero pues básicamente van números entre 0 y 255 y listo. Y en processing, recuerden que la configurada es imprimir todos los puertos para saber en qué puerto están ustedes, si es este numerito acá, y la velocidad del puerto. De ahí para adelante, pues el código que ustedes le quieran modificar, lo que quieran dibujar para ir cambiando, pues desde Arduino alguna cosa en el processing. Pero con esto ya tenemos lo más simple y tenemos como una buena aproximación a lo que es la comunicación serial. Pues serial, de hecho esto se llama serial asincrónico por lo que acabamos de ver. O sea, es asincrónico, o sea que por naturaleza no viene ya sincronizado, sino que uno tiene que tener esas estrategias de sincronización. ¿Vale? Listo, eso es todo entonces. Muchas gracias.